además es un tema bonito porque tiene distintos casos clínicos. Entonces, en la cardiopatía isquémica, pues como sabéis, el electrocardiograma es, digamos, junto con la clínica, una de las principales herramientas en el diagnóstico, es decir, que es quizá el arma más útil y con el que únicamente pues podíamos hacer el diagnóstico. Entonces, todos los eventos agudos y crónicos pues se observan tanto en el segmento ST como en la onda T. Bueno, tradicionalmente había unas diferencias entre lo que se denominaba isquemia, lesión y necrosis. Por ejemplo, la isquemia se debía cuando el tiempo o la reducción del aporte de oxígeno era inferior a 20 minutos y el daño es reversible. Y en el electrocardiograma eso se muestra principalmente como las alteraciones de la onda T. Después tenemos lo que es la lesión. Esta lesión es la persistencia del déficit de oxígeno mayor de 20 minutos, en que el daño es aún reversible, y la principal alteración del electrocardiograma pues son los cambios en el segmento ST. Y luego ya el otro concepto es el llamado concepto de necrosis, que es cuando ya persiste más de 2 horas con déficit de oxígeno y lo que tenemos en el electrocardiograma, la aparición de unas ondas Q patológicas. Por ejemplo, en esta diapositiva pues teníamos lo que se denomina una isquemia subendocárdica, que se caracteriza por unas ondas T picudas en cara inferior. Tenemos aquí las derivaciones 2, 3, AVF, y lo que se observa es unas ondas T picudas simétricas en 2, 3 y AVF. Entonces, realmente esto es como la fase inicialísima de un infarto agudo de miocardio. Lo que pasa es que como habitualmente pues se coge un poquito más, pues ya se ven las ondas T picudas y también elevación del ST. O sea que, en principio, si lo cogiéramos, digamos, en el minuto 1 o en el minuto 2, solo encontraríamos ondas T picudas, ¿de acuerdo? Pero eso es muy difícil de encontrar. Por eso aquí ya lo que vemos también es una elevación del ST. Y esto es el inicio de un infarto de miocardio inferior. Otra, por ejemplo, una imagen de lo mismo que antes teníamos, las T picudas, ahora las tenemos invertidas y hacia abajo, que sería una imagen de isquemia subepicárdica o transmural. Yo esta imagen, por ejemplo, cuando nos viene así a lo mejor un paciente que nos ha contado algún dolor y te viene ya con un electro así, nosotros decimos que es lo que se llama la amenaza de la DEA, que no ha tenido el señor infarto, pero que tiene una DEA con una lesión muy severa y muy crítica y que está causando isquemia subepicárdica y nos da esta imagen tan bonita de estas ondas T. Después de isquemia hemos hablado de lesión y entonces, por ejemplo, esta imagen que se denomina lesión subendocárdica pues no es más que un descenso del ST. Entonces, decía que los conceptos estos de isquemia, lesión y necrosis pues son bastante tradicionales, porque ahora nosotros el síndrome coronario agudo, como ya sabéis, se diferencia en síndrome coronario agudo con elevación del ST y síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Entonces, en este caso, pues es un paciente que tiene episodios anginosos y que lo que está presentando cuando le captas con dolor son las precordiales, pues es que en V4, V5, V6, pues hay un descenso del ST de V4 a V6. Y entonces este descenso pues es lo que se llama una lesión subendocárdica. Bueno, ¿y qué hay aquí? Pues entonces, si nos fijamos bien en este electro, pues lo que podemos observar también pues es una elevación del segmento ST, donde en 2, 3 y AVF, con lo cual esto sería sería el inicio también de un infarto de miocardio inferoposterior. Ahora os cuento lo de posterior. Y lo que se ve es pues un ascenso del segmento ST en cara inferior, y luego lo de posterior, pues sabéis que el infarto de la cara posterior pues no se caracteriza por una elevación del ST, sino todo lo contrario, se caracteriza por un descenso en V2 y V3. Entonces,
así posterior aislado, pues tengo un electro que ya os pasaré de un paciente que hace poco, cuando yo estuve de guardia, exclusivamente una señora lo que tenía era un descenso de V2 y V3 muy marcado con el dolor. Eso sería un posterior puro, pero bueno, casi siempre lo que hay es inferoposterior, que es más fácil, porque vemos ascenso en cara inferior y descenso en V2, V3. Bien, bueno, esta otra imagen, pues la verdad es una pena aquí hablando que no se oiga para que lo pudierais comentar y lo pudierais ir diciendo. Pero esta imagen, pues, como observamos aquí, son las derivaciones precordiales de V1 a V6. Y bueno, todo el mundo ve que sobre todo este ascenso tan llamativo, tan evidente, tan sobrecogedor en V2, V3, pues esto obedece también a una fase inicial de un infarto agudo anteroseptal. Bonito el electro, ¿verdad? Bueno, seguimos. La siguiente. Vale, pues esta sería la misma imagen, la verdad. Tendría que sacar aquí primero ser la otra, pero bueno. Vamos a ver, ya pasamos después de lo de isquemia lesión, cuando ya pasan varios años, bueno, varios días, cuando ya la lesión es persistente y ya ha quedado, digamos, marca, pues aparece la onda Q. Entonces, en este caso, si pudierais hablar, pues seguramente que estaríais diciéndome que lo que podemos observar es, sobre todo, acordaros en V2, V3, que como sabemos tiene que salir en V2 una RS, en V3 tendría que haber también una RS, en V4 pues lo que se ve es que se ha llevado esta primera R en V2, V3, entonces lo que hay son complejos QS, y estos complejos QS por nosotros aquí diríamos que es un IAM antiguo, pues anteroseptal. Lo de los criterios. Esta siguiente diapositiva, pues lo hablamos el otro día al describir las ondas de los electros, que decíamos que no toda onda Q es patológica, sino que una onda Q pues tiene que tener una serie de características para que sea patológica. Entonces, para empezar, estas características de la onda Q patológica es que tenga una duración de mayor de 0,04 segundos, que la profundidad sea superior a 2 milímetros, una relación QR mayor del 25%, y luego eso todo que habíamos dicho, que por ejemplo, que en electros normales puede aparecer una Q aislada en D3 y no tendría importancia, o a veces pues en personas obesas también es algo posicional. Y os acordáis también de la famosa mini Q que repetimos hasta la saciedad en V5, V6, que se debía, como pone aquí, a la despolarización del tabique. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso, que la conclusión es que no todas las ondas Q son patológicas, sino que tenéis que verlas bien y ver qué características tienen. Esto es una diapositiva también muy tradicional, que todo el mundo sabe que dependiendo de las derivaciones donde nosotros veamos la elevación del ST o ya después la onda Q, pues podemos ver qué región es la que está afectada y por lo tanto podemos intuir o deducir que al hacer el cateterismo qué arteria es la que está afectada. Entonces, cuando por ejemplo, la elevación del ST, como antes hemos visto, es en V2, V3, nosotros a eso lo llamamos una anteroseptal y sabemos que corresponde a la descendente anterior. V3, V4, o sea que si todas, por ejemplo, V1, V2, V3, V4 estuvieran, pues ya lo llamaríamos un infarto anterior. Y también la descendente anterior, y luego ya llamamos a V5, V6, yo digo, bueno, como son las más extremas y abajo, pues para acordarnos lateral bajo, que corresponde o bien a la circunfleja o bien a la coronaria derecha. Y cuando la elevación del ST es en 1 y en AVL, pues esto sería lateral alto. Y podemos estar hablando de una circunfleja o de una diagonal. Y luego ya, pues si la elevación del ST es en 2, 3 y AVF,
La región afectada es la inferior y puede ser que esté irrigada por la coronaria derecha o por la circunfleja. Bueno, este es un caso clínico que vamos a ir viendo, porque la cuestión es que esto es como para debatirlo, pero vosotros así, yo me voy a callar, van a pasar unos segundos y así vais mirando las diapositivas y lo pensáis antes de que yo lo digo. Pues son casos reales de urgencias de nuestro hospital o que he recogido de antiguos o de más recientes. Entonces, este es un señor de 68 años, hipertenso, obeso, hipercolesterolémico, que acude a urgencias porque en las últimas 48 horas pues cuenta un dolor opresivo irradiado a mandíbula cuando camina deprisa. Bueno, ya por la clínica, como hemos dicho, es un dolor muy típico, pero da la casualidad, lo bueno que tiene es que cuando llega a urgencias presenta un episodio de dolor. Bueno, sabéis que siempre hemos dicho, la angina, ¿cómo se diagnostica? Pues la angina de pecho es un diagnóstico clínico, porque muchas veces te cuenta el paciente, con las veces que vine a urgencias y nunca me dijeron nada, porque si en ese momento no tenía dolor, el electro puede ser rigurosamente normal. Pero dio la casualidad de que este señor, cuando llegó a urgencias, presentó un episodio de dolor. Y este es precioso, este electro, porque esto sería aquí arriba, el electro con dolor. Entonces, ¿qué se observa aquí? Me callo para que lo penséis. 15 segundos. Pues lo que se observa, si estuvierais ahí contestando o vosotros lo decís para vosotros, pues vemos este descenso que se aprecia pues en V4, empieza en V4, pero bueno, básicamente, fundamentalmente es V5, V6 y ojo porque yo también en 1 y AVL pues también puede ser, pero bueno, en V5 y V6 es muy evidente. Entonces, ves este electro, el señor tiene dolor y lo instantáneo que haces pues es dar nitro sublingual. Entonces puedes dar un puff, 2 puff, a ver cómo es la tensión y el señor dice, pues ya me encuentro mejor. Y le haces un electro y ves que es, pues es el electro del mismo paciente, que como podéis ver aquí, los cambios pues se han, no ya normalizado, pero sí que se ve que se han rectificado mucho. Bueno, pues este señor, nosotros ahora, con la nomenclatura actual, es lo que llamamos un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que antes pues lo llamábamos eso hace años, cuando yo era residente, pues la angina inestable, o sea, se catalogaba que esto era como un angina inestable. Bueno, pues ahora nos olvidamos de esto y este señor ingresaría con el diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Puede ocurrir que este señor le hagas troponinas y las tenga normales, porque a lo mejor el episodio de dolor ha sido tan recortado que le dimos la nitro y no llegó a tener ni una mínima troponina ni un 0,3 de troponina, ¿vale? Pero aún así es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST porque cumple dos características, que son el dolor y los cambios electrocardiográficos dinámicos. Es decir, que cambian o bien con el reposo si estabas caminando o bien simplemente dándole nitro. Entonces, este paciente, nosotros, y en cualquier sitio, ingresa en una unidad coronaria y se realiza una coronariografía a las pocas horas y tenía una lesión en la circunfleja proximal, a la que se le colocó un stent. Realmente, como visteis, eran V5, V6, que estábamos hablando de una cara lateral baja, que es una circunfleja. Entonces, otra cosa que quiero decir es que nosotros en nuestro protocolo y en general en los hospitales de Madrid, pues cuando el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, por ejemplo, este señor, si me ocurre en una guardia que yo estoy por la tarde y le he dado la nitro y el señor se queda bien, le pongo una perfusión de nitro, le doble antiagrego y está asintomático, yo no llamo a la alerta de guardia, pero si a lo mejor este señor pues volviera a hacer otro episodio de dolor, para llamar de forma urgente a la alerta de hemodinámica, sino solo si se desestabiliza. Realmente, si este señor viene a urgencias una tarde, pues ahora mismo como fuera ahora a las 7 de la tarde, pues el CAT se le va a hacer mañana, entonces son menos de 24 horas. Resumiendo, que si es un sin elevación del ST y está estable y se le han pasado los cambios y está asintomático y lo hemos tratado, puede esperar hasta mañana a hacerse el cateterismo. Y eso es lo que habitualmente hacemos
en áreas de Madrid. Aquí, por ejemplo, este caso pues también pues muy interesante, porque los casos estos de isquemia pues son todos muy interesantes, muy espectaculares, muy bonitos. Este es un señor de 68 años, también que tiene factores de riesgo y es traído por el SUMA por un dolor intenso de 2 horas de evolución. Bueno, pues esto está para pensarlo también, porque la solución está en la siguiente diapositiva. Pues ¿qué ocurre? Pues que vemos que prácticamente hay esta elevación tan importante en V2, V3, V4, V5, V6, es que vamos, es espectacular, 1, AVL, y luego lo que vemos aquí en cara inferior es un descenso, que es lo que se llama el fenómeno de descenso especular en espejo, ¿vale? O sea que esto se estará tratando de un infarto pues anterior y lateral, alto y bajo. Este es el mismo electro del señor con la respuesta. Pues aquí la respuesta es que se trata de un infarto en fase aguda o un síndrome coronario agudo con elevación del ST, como se llama ahora, anterior, lateral, alto y bajo, con una elevación del ST en las derivaciones de V2 a V6 y también en 1 y en AVL. Entonces, bueno, pues no presenta cambios en el segmento ST en la derivación V1. Bueno, el electro es yo no sé qué decir, no es una tecnología, quiero decir, un área que es maravillosa. Y si, por ejemplo, leéis un libro que ha sacado Valles de Luna solo del electro en cardiopatía isquémica, pues parece mentira la cantidad de datos que vistos minuciosamente en el electro, pues se pueden sacar de ahí. Me refiero a que, por ejemplo, mira lo que ponía aquí. Dice, como puede observarse, no hay cambios en V1. ¿Por qué? Porque la estenosis es no en la zona proximal, sino es distal de la arteria descendente anterior, cuando ya ha nacido la primera rama septal. O sea, que solamente con un electro, que es lo más vulgar y lo más básico y la exploración pues más antigua que existe, a pesar de ahora tener cateterismos, ecografía, TAC, resonancia cardíaca, pues con el electro podemos llegar a aquilatar dónde está incluso el nivel de la lesión, que es en la arteria ascendente anterior, pero después de que salga la primera rama septal. Y luego otro punto que acaba, otra frase, por lo que hemos dicho, la imagen esa en espejo que hay en las derivaciones inferiores. Bueno, este caso es también muy bonito. Este caso me ocurrió a mí estando de guardia, ya hace por lo menos un año. Y eran las 3 y entonces pues me llama el SUMA diciendo que van a llevar a un señor que han ido a buscar a su trabajo porque tiene un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, porque tiene descenso, pero que no le gusta nada, porque el señor tiene una pinta bastante grave, o sea, y no sé, como que da impresión de gravedad, aunque el electro pues no les impresionaba más que un descenso del ST. Entonces, este electro es muy bonito porque este electro es justo en ese momento que lo que hemos dicho, en los primeros momentísimos de un infarto, que es cuando lo que hay son las ondas T picudas, que os he dicho antes. Claro, como normalmente no se llega tan en ese momento, ya se ve ascenso del ST, pero el primer cambio en un infarto pues son las ondas T picudas, como serían estas. Este señor tardó muy poquito, tardó a lo mejor un cuarto de hora en llegar al hospital, lo que estaba allí el SUMA, y venir al trabajo. Y fijaros que este es el electro del SUMA y este es ya el primer electro que le hicimos nosotros en nuestras urgencias del hospital. Pues, hombre, se siguen viendo estas tepicudas, pero sobre todo lo que llama la atención es este ascenso que hay aquí en V1 y V2. Entonces, este es el electro que salió en la urgencia. Bueno, ya cuando a mí me dijeron que aunque era un descenso del ST, le parecía de gravedad, pues como era a las 3:30, estaba el hemodinamista y antes de que se fuera a casa, pues le dije, Lorenzo, espérate, que van a traer a una persona, pues lo que os he dicho antes, ¿no? Que estaba mal y aunque fuera un sin elevación del ST, espérate, no siendo que te llegues a casa y tengas que volver otra vez.
La verdad es que razonablemente se quedó y bueno, pues a las 4:30 o así, ya con este electro, se le hizo el cateterismo. Entonces el diagnóstico es un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Como digo, el señor estaba malillo, malito claro, porque le tenía dolor y entonces lo que se observó pues fueron 2 lesiones críticas en la DEA proximal con compromiso de flujo distal. Sabéis que dentro de lo que es la coronariografía, el flujo después de la lesión, pues se caracteriza, o sea, hay una escala que se llama TIMI. Entonces, 1 es muy malo, o sea, no hay flujo, prácticamente está obstruida en la arteria y no deja pasar nada a la parte distal. 1, 2, 3 y 4, y 4 es muy bueno. Entonces luego ya cuando le hacen la angioplastia, pues dice, se ha quedado con flujo TIMI 3, es decir, que ha pasado ya el flujo, se ha recuperado. Entonces, se le hizo ahí una angioplastia primaria y se le colocó un stent farmacoactivo en la DEA proximal. Y luego tenía otra lesión en el segmento medio y ahí se le hizo solo angioplastia con balón. Caso bonito. Y este es cómo le quedó el electro. En este caso es que aquí pone el número del caso, o sea que cuando lo veis vosotros, yo ahora como no oigo a Pilar, pues no sé si esto se puede quitar, pero vamos, que aquí pone caso clínico que es el mismo, 48 horas ya después vamos viendo cómo va cambiando el electro. La verdad es que corrieron, ¿verdad? Porque he dicho que corrieron y llamaron del trabajo, lo pillaron muy precoz, pero aún así la lesión, fijaros, como veis no hay R aquí en V2 y en V3, o sea, ha quedado una onda anterosectal hasta V3, ¿veis? Y luego ya, bueno, aquí el ST con estas ondas también pues negativas y bueno, pues que a veces se corre, cuanto más se corre es mejor, pero a veces también se llega a quedar una necrosis. Vale, tenemos este otro caso. Este caso, que como veis aquí, bueno, pues están puestas aquí las derivaciones de los miembros, 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, y aquí pues tenemos las precordiales. Entonces, aquí observamos pues eso, bueno, todo el mundo lo estáis viendo, me imagino. 2, 3 AVF. Una elevación del ST muy importante en cara inferior, 2, 3 AVF. Y también estamos viendo un descenso importante, lo que decíamos, en V1 y V2, y también un ascenso pues en V5 y V6. En un AVL es descenso. Os quedáis con este electro en la mente porque va a salir otra vez igual, porque es el mismo. Y este, pues nada, sería un infarto, infarto inferior o síndrome coronario agudo con elevación del ST, que ahora os cuento así también otra pijadilla de estas cosas, que es que cuando en un infarto inferior, pues eso, vemos el electro y nos fijamos en 2 y en 3, pues cuando la elevación del segmento S3 el segmento ST es mayor en 3, que en 2, la cara inferior está irrigada por la coronaria derecha. ¿De acuerdo? O sea que cuando la elevación del segmento ST es mayor en D3 que en D2, pues la coronaria que irriga la cara inferior, pues es la coronaria derecha. Y si fuera que la elevación del segmento ST es mayor, más alta en 2 que en 3, la cara inferior está irrigada por la circunfleja. Esto es, bueno, no sé si anécdota o no, pero el otro día que, como os he contado, di un curso a médicos, bueno, del servicio rural de salud, pues que muchas veces llega al SUMA y va a recoger a pacientes, pues digo, mira, vais a quedar fenomenal cuando lo digáis, mira, este es un infarto de cara inferior y probablemente esté la coronaria derecha o la circunfleja, digo, vais a quedar como reyes. Os vais a quedar helados. Bueno, entonces, también se ve que lo que hemos dicho del descenso en V1, V2, que es extensión del infarto en la cara posterior, y
dice con descenso en precordiales derechas, sí, imagen en espejo en esa zona y en la región lateral baja que hemos dicho en 1 y en 1 AVL y V5 V6. Que eso queremos decir que es la imagen en espejo, ¿de acuerdo? Bueno, esto que pongo aquí es para... esto que pongo aquí pues es un poquito lo que os he dicho de la coronaria derecha y la circunfleja, pues sí, lo que os he dicho. Mirad, esto es una elevación, un síndrome coronario agudo con elevación del ST en cara inferior, donde se puede ver que, bueno, sí, en este de arriba parece que la elevación en 3 es mayor que en 2, pues sería irrigada la cara inferior por la coronaria derecha, mientras que en el caso clínico 6, pues es también una elevación en 2, 3 y AVF, con una elevación del ST en 2 mayor que en 3, y entonces en este caso la cara inferior estaría irrigada por la circunfleja. Vale, tenemos aquí otro caso, este es el 7, este es el caso clínico 7. Bueno, pues en este caso, si estáis ahí, hago así como pequeños tiempos para que os dé tiempo a mirarlo y lo vayáis pensando, para luego también cuando oigáis la videoconferencia, que me imagino la mayoría la vais a oír, pues este rato que estoy hablando así os da tiempo a mirar el electro. Aquí, ¿qué vemos? Aquí vemos que ya hay ondas Q en V1, V2, V3. O sea, y luego también nos parece que hay una elevación del segmento ST. Entonces, en este caso, este infarto es un infarto anteroseptal, bueno, anterior, anteroseptal, pero en fase más subaguda ya. A lo mejor este señor ya llevaba pues 12, 15 horas con dolor y ya le ha dado tiempo a desarrollar una Q. Y luego la elevación del ST a veces la seguimos viendo porque en esa zona queda una zona neurismática. Entonces, a pesar de que pasen unas horas, pues persiste esa elevación del ST, pero ya empieza a haber luego cambios ya en la onda T. Sí. Ay, qué penas. Sí, bueno, esto, creía que iba a salir la contestación abajo. En teoría tendría que salir. Vale. Y que me he ido para atrás. Ahora, lo que quería contaros también es que, mirad, yo creo que todo el mundo, esto pasaba cuando hemos dicho lo de los médicos de atención rural, pues distingue las elevaciones del segmento ST y no causa ninguna duda y se llama al suma corriendo y viene y con esas elevaciones pues nada, no hay ninguna duda. Mi recomendación también, que pasa también, es que hay veces que dicen, es que Ana, está solo elevado 1 milímetro. Ante la duda, si somos médicos rurales o somos médicos de un centro de salud, es mejor llamar al suma y puede ser un dolor típico y a ti te parece que esa elevación no la tienes clara, entonces pues es mejor llamarlo y que lo lleve a un centro hospitalario. Eso es mi primera recomendación. Y luego también, pues, que no os dé ningún temor sobre todo eso de que llamamos y luego llegamos y a lo mejor nos dicen que no es nada. Últimamente se hacen también muchos cateterismos en blanco. Cateterismos en blanco es que luego las coronarias son normales. Pues, ¿cuándo puede ocurrir esto? Por ejemplo, el que pasó hace poco fue un señor que tenía un chico de unos 40 y pico años que tienen pericarditis aguda. Pues es que es normal, tiene elevación del ST, a lo mejor sí, tira más hacia pericarditis, lo que cuenta es más pericarditis, pero luego tenía los coronarios normales. Luego ya todo el mundo es muy listo y dice, es que era una pericarditis y ya todo el mundo lo veíamos. Pero bueno, que las dudas están entre todos nosotros. Se llama el hemodinamista, viene desde casa en nuestro caso los hemodinamistas están en casa, vienen y no pasa nada. Y si son normales, pues mira, tan contentos también porque, bueno, hemos creído que era lo mejor para el paciente. Entonces, otro de los casos que también causa problemas en el diagnóstico es cuando pues, siempre se ha dicho que la persona tenía ya en el electro un bloqueo de rama izquierda. Acordaros de repasar cómo era el electro en el bloqueo de rama izquierda. Habíamos dicho que el bloqueo de rama izquierda
pues se observaba en V5 y V6 pues un complejo ancho, con mucha, pues en forma de casita, que lo llamo yo, o en forma de M, pero muy ancho. Pero lo que pasaba era que el segmento ST, la repolarización, acordaros que era opuesta al complejo QRS, con lo cual en V5 V6, en el bloque de rama izquierda, hay un gran descenso del ST y una onda IT negativa, que es muy aberrada, ¿vale? Bueno, pues en ese caso, en casos de bloqueo de rama izquierda, siempre se ha dicho que es muy difícil establecer el diagnóstico de infarto. Y ante la duda, pues también se hacen cateterismos. El último era una señora con un bloqueo de rama izquierda que luego no tenía, que tenía coronarias normales, pero pues como tenía el bloqueo de rama izquierda y eso era indistinguible, fue a cateterismo. Otra cosa es, ojo, otra cosa es que el infarto debute con un bloqueo de rama izquierda. Es decir, que sepamos que ese hombre o ese señor tenía un electro con una conducción normal y que durante el infarto pues ha hecho un bloqueo de rama izquierda. Cuando sabemos que un electro era normal y ahora con el síndrome coronario desarrolla un bloqueo completo de rama izquierda, eso se considera igual que un síndrome coronario agudo con elevación del ST y se llama al hemodinamista de guardia, que es lo que estábamos diciendo aquí, que es la primera parte de esta diapositiva. El que debuta con un bloqueo de rama izquierda se trata como infarto agudo con elevación del ST. Pero la complicación es cuando sabemos que el señor tenía un bloqueo de rama izquierda. Bueno, pues antes no se sabía el diagnóstico, pero en el año 92 una mujer que se llama Elena Esgarbosa, hizo un estudio en este tipo de pacientes y sacó pues una serie de hallazgos que nos hacen pensar en presencia de bloqueo de rama izquierda, que este señor está teniendo un infarto y se llaman los criterios de Esgarbosa. A lo mejor nunca los habéis oído, pero es que a mí cuando los estudié y los he leído hace poco, me resultaron tan interesantes que en todos los sitios lo cuento. Entonces, ¿cuáles son los criterios de Esgarbosa? Me estoy refiriendo a ellos porque lo que digo, que todo el mundo sabe lo fácil. O sea, es que lo fácil lo ve hasta cualquiera que nos esté ayudando poniendo las pegatinas a un señor del electro, ¿no? La elevación todo el mundo la ve, pero los detalles estos pues son los que ya debemos un poquito profundizar. Entonces, los criterios de Esgarbosa pues son los siguientes, mirad. Es que exista, hay que tener en mente cómo es el bloqueo de rama izquierda, ¿de acuerdo? Una elevación del ST más de 1 milímetro que sea concordante con el complejo QRS en una o más derivaciones. Porque esto significa que hay una elevación del ST donde el QRS es predominantemente positivo. Es decir, bueno, ahora las vamos a repasar y las vamos a ver. Y esto se le darían 5 puntos. Vale, luego, miramos en V1 y V3. Si en V1 o V3, en lo que sería un bloqueo de rama izquierda, hay un desnivel, como veis aquí, un desnivel del ST, esto se le concederían 3 puntos. ¿Vale? Y ahora, la tercera es que haya una elevación del ST de más de 5 milímetros discordante oponente con el complejo QRS, que es excesiva a la ST previa. Y lo voy a repasar. Y estos son 2 puntos. Entonces, el primero y el segundo ya prácticamente es un infarto con elevación del ST en más del 90% de los casos. Y el este de los 2 puntos pues lo sugiere. Es decir, si nosotros nos acordamos que en V1, en un bloqueo de rama izquierda, el complejo es como este más o menos que vemos, pero sin elevación, pues aquí, para que cumpla el criterio de Esgarbosa, se tendría que elevar mucho el ST, ¿de acuerdo? Pero si, por ejemplo, acordaros que esto sería como si fuera el V6 y en V6 la repolarización del bloqueo de rama izquierda es negativa, pues si la vemos así es que ha subido mucho hacia arriba. O sea que con poco que haya ya es una elevación del ST, porque lo normal es que este paciente en V6 tuviera la repolarización negativa en caso de bloqueo de rama izquierda. Con esto que os he escrito aquí, con esto, si lo volvéis a repasar y teniendo
el electro que os mandé el otro día en el recurso del bloqueo de rama izquierda, ahora os dais cuenta de lo que digo. Es decir, que en V1 tiene que elevarse mucho el ST, porque normalmente esta repolarización en el bloqueo de rama izquierda es positiva, y en V6, que sería en la repolarización, en caso de bloqueo de rama izquierda, sería negativa, con lo cual, si hay un infarto, con poco que suba, digamos, con poco que suba, pues ya es una elevación importante del ST. Y por eso se le dan los mayores puntos bueno, pues a estos, a 5 y a 3, ¿de acuerdo? 5 y 3 puntos. Entonces, solo con que cumpliera este criterio, que también es el descenso aquí, pues ya son 5 puntos. Creo que tengo un ejemplo, porque es que esto tengo un caso mío que fue uno de los primeros que publiqué, porque es muy bonito. Mirad, este era un señor que los pongo aquí en pequeñito para verlos, ¿no? Entonces, es un señor que tenía previamente un bloqueo de rama izquierda, ¿vale? Entonces, estos son cuando vino con el infarto, ¿de acuerdo? Dos cositas. Bueno, V5 y V6 son negativas como tiene que ser, pero aquí está cumpliendo esta primera, que es que en V1 y en V2 desciende el ST. Es la primera condición, que sería esta. Que ya con un descenso, sería esta segunda. Un infradesnivel, un descenso de V1, V3 ya le das 3 puntos. ¿Vale? O sea, este señor ya tendría 3 puntos, que es casi seguro, porque tiene un descenso en V1, V2 y V3. ¿De acuerdo? Pero luego también, bueno, aparte de que tiene aquí, dos complejos que son extrasístoles ventriculares como de TV, porque son esas dos que hay aquí, bueno, pues también aquí vemos en AVF y en 2, pues un ascenso elevadísimo del ST. O sea, que es verdad que aunque tenga el bloqueo rama izquierda subyacente, pues hay ciertos cambios que no vemos que es un bloqueo normal. Este es un paciente que os digo que lo vi yo. Bueno, ahora tenemos otro caso. Eso hasta aquí es lo que hemos dicho de bloqueo de rama izquierda y los criterios de Esgarbosa. Esto lo he puesto porque si estamos hablando de bloqueo de rama izquierda, el otro día alguien listo, muy listo, que sé que vosotros también lo sois, pues me vais a decir, ya lo hemos hablado el otro día, aquí hay una Q, aquí hay una Q, aquí hay una Q, pero, aquí otra Q, claro, esto es un infarto de Qs, ¿no? Había un infarto, era subagudo, porque se mantiene la elevación del ST, ¿vale? Todavía subagudo, 15 horas de evolución. Pero sobre todo, que lo que hay aquí, esto que hay aquí en V1, V2 y V3, es una R segunda, que es la del bloqueo de rama derecha. Que os acordáis que el otro día decíamos que el complejo en V1, V2 tenía que ser normal, era una V1, una R, una S y una segunda R. Bueno, como este señor que tenía un bloqueo de rama derecha previo ha tenido un infarto, lo que ha perdido es la primera R. Entonces estos son Qs y esto segundo es la R segunda. Creo que lo habéis entendido, bueno, que me he explicado bien. Entonces tenemos aquí la solución, porque es un infarto en fase aguda, yo más bien diría ya en fase subaguda, porque si no, no habría esas cuyas, en un paciente que tenía un bloqueo de rama derecha. Y es lo típico que se dice, que es que en un bloqueo de rama derecha, como la repolarización en el bloqueo de rama derecha se mantiene igual, pues sí que te permite ver los infartos agudos con elevación del ST. La diferencia entre el de rama izquierda que hemos dicho antes, que hay que aplicar esos criterios y ante la duda, pues es un señor que tiene características, con dolor le haces un CATE, te crees que está teniendo síndrome coronario agudo, y en el bloqueo de rama derecha, que es este, que sí que te permite ver las elevaciones del segmento ST. Vale, este es un caso chulo, chulísimo, de hace muy poco, muy poquito, que está puesto por ahí en las preguntas. Entonces, es una de las preguntas que a veces se ha desvinculado el electro de la respuesta, pero ya está bien vinculada.
Creo que lo he puesto así para que lo veáis bien. Arriba está 1, 2, 3, abajo vemos AVR, AVL, AVF, o sea, abajo se ve el electro completo, ¿vale? 1, 2, 3, AVR, AVL y las precordiales. Entonces, este no era un señor muy mayor, era un señor que tenía unos 48 años. Lo que pasa es que era diabético, con insulina, tenía enfermedad, bueno, colesterol, hipertenso, no era muy obeso. Lo que pasa es que ya tenía enfermedad vascular periférica, pues de estas personas con una enfermedad aterosclerótica muy generalizada y muy grave. Entonces, quizá aquí lo vemos mejor. Llegó con un ascenso del ST en cara inferior, 2,3 y AVF, y pues donde se dan la mayoría de los bloqueos es en los infartos inferiores por la irrigación. Entonces, esto que se ve aquí es una P, lo que estoy señalando ahora, esto es otra P, por aquí habría otra P, por aquí habría otra P, aquí hay otra P, o sea, esto es un bloqueo completo en el seno de un infarto agudo inferior. ¿Qué se le hizo a este señor? Pues este señor, que ya ves que tiene un infarto inferior, pero que está así, que está muy inestable, que este bloqueo puede pararse, pues se lleva a la sala de hemodinámica y en la misma sala de hemodinámica se le pone primero un marcapasos transitorio. La evolución y luego ya se hace el cateterismo. Entonces, para que te dé seguridad y estás tranquilamente haciendo, porque vas a encontrar una obstrucción y a veces, además de este caso, no la desatascaron tan fácil, que le costó, ¿eh? Estaba yo allí ya, o sea, porque son obstrucciones completas que tienes que ir viendo por dónde va la arteria, meter la guía, encontrar el camino y tal, y le costó, sobre todo el fe de ello, a mi compañero. Entonces, pues nada, esto os lo quiero enseñar porque este es el mismo señor, caso clínico 9, que se pone el marcapasos y entonces pues está con ritmo de marcapasos y a la vez pues ¿qué pasa? Que aquí así yo veo PES por su cuenta, o sea, como que todavía no había recuperado el ritmo, pero cuando pasaron 4 o 5 días pues recuperó el ritmo. Y bueno, tenía, como os digo, una coronaria derecha, o sea que es que las coronarias derechas, eso es otra cosa que quiero decir, que son tan graves y tan de correr, los de la DA como los inferiores la mitad de ellos llegan bloqueados, o sea que también, y otros, bueno, y otros han tenido una FV, entonces, pues nada, y también igualmente en los síndromes coronarios, otra cosa, sin elevación del ST, deciros que a veces dicen, bueno, es que a este le ha subido 4 la troponina y a este le ha subido 1,2. Pues precisamente hoy hemos hecho 2 cateterismos a 2 ingresos de este fin de semana y justo el que tenía la troponina más alta es el que tenía la lesión más tonta y el que tiene la troponina de 1,1, había subido, había hecho un pico, había ido aumentando, pues era el que tenía la lesión más severa. Y creo que ya la siguiente diapositiva, que bueno, esta charla es más cortita porque es para reflexionar un poco sobre los electros y demás, pues es este caso, que es otra de las complicaciones. Estas dos que he presentado en estos 2 últimos casos, pues son las complicaciones que pueden haber en el seno de un infarto. En el otro era el bloqueo completo y en este pues una fibrilación ventricular, ¿no? Que es en el seno de un infarto, que también fijaros que es 2,3, AVF. Sí, 2,3, pues una fibrilación ventricular, que esto es de la literatura, pero que muchas veces esto ocurre en casa y llega al SUMA y le encuentra en FV y le puede sacar. Y creo que ya no tengo más. Yo no sé si habéis oído. A ver, Gracias. como no oigo nada yo. ¿Me habéis oído? ¿Alguien me puede escribir algo? Pues pregunta.